Gracias, Laurita. Nos metemos ahora con lo que es la más pura actualidad política. Ayer el presidente Javier Milei dio otra, en realidad, muy extensa entrevista y se refirió, entre varios temas, a la negociación por la ley de bases. Y dio la impresión, por cómo se refirió, que hagan lo que quieran, fue la definición que tuvo respecto tanto de la ley de bases como del Pacto de Mayo, que digamos es el objetivo final de esta ley de bases. Bueno, dio la impresión de que más allá de que la Casa Rosada avanza con las negociaciones, bueno, tampoco el camino parece tan completamente despejado. Y que sospecha, de hecho, de la política. Y hay tres temas que tienen que ver con esta sospecha del presidente que ayer mismo empezaron a tomar cuerpo en la Cámara de Diputados. Por un lado, ayer diputados de los sectores aliados al gobierno recibieron a 10 rectores de universidades nacionales para hablar sobre el presupuesto universitario y se pusieron de acuerdo en la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para actualizar automáticamente el presupuesto de las universidades acompañado por la inflación. Recordemos que uno de los puntos centrales del ajuste, están denunciando los rectores de universidades, tiene que ver con el ajuste universitario. Otro punto, el mega DNU, el decreto del DNU 70. Hoy, de hecho, Unión por la Patria va a realizar una actividad en la Cámara de Diputados con constitucionalistas para empezar a tratar de sumar otros bloques para intentar hacer lo que hizo el Senado, voltear el mega DNU de desregulación del Estado. Y el tercer punto, mañana también diputados de los dialoguistas, encabezados por los radicales, van a continuar con la discusión sobre la ley de movilidad jubilatoria. Tres temas muy delicados que los mismos aliados con el que el gobierno está negociando, la ley de bases, el Pacto de Mayo, por otro lado, también están negociando temas que los complican. Son temas completamente delicados porque hacen al corazón, por lo menos al corazón actual del plan de gobierno, que es el ajuste fiscal, las cuentas públicas ordenadas. Ya se intentó en algún momento avanzar, por ejemplo, con la movilidad jubilatoria. No hubo quórum, el gobierno logró abortar esa iniciativa, pero ahora otra vez se insiste y se pone sobre las cuerdas al plan de Caputo. En ese plan de Caputo está obviamente el proyecto para el impuesto a las ganancias. Te lo anticipábamos ayer. Por ejemplo, el nuevo mínimo no imponible. Se estaba decidiendo si iba a ser entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Se conoció finalmente el borrador de ese proyecto. El gobierno se lo envió a los diputados y lo que dice es que va a ser el mínimo no imponible 1,8, es decir, 1.800.000 pesos para los empleados en relación de dependencia solteros y de 2,2, o sea, 2.200.000 pesos, así se dice, para los casados. La primera categoría, conocida mejor dicho como la cuarta categoría, va a pagar una alícuota de 5% y lo que se propone son escalas realmente más extensas, más progresivas, retomando el espíritu original de hace más de 20 años del impuesto a las ganancias, lo que lo hace un poquito más digerible. De todas formas, va a haber muchos nuevos contribuyentes, nuevos viejos en definitiva, contribuyentes que van a volver a pagar el impuesto a las ganancias y eso va a tener un costo político en un contexto en el que la inflación está carcomiendo el poder adquisitivo de los salarios. Y ganancias fue uno de los temas que ayer discutió el ministro Francos, también parte del equipo económico, con diputados de la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal, dos bloques que necesitan sí o sí para poder avanzar con la ley de bases. De hecho, ganancias fue un tema dentro de la negociación. Es muy amplia la negociación por la nueva ley de bases. Así que vamos a repasar ahora con Virginia algunos de los ejes que tiene que ver la ley de bases, que parece la ley de bases, parece una cosa de otro problema. Sobre todo porque arrancamos en enero con 600 artículos, quedaron en 344 y ahora son muchísimo menos. Muchísimos menos. Y es una ley, a diferencia de la original, que está mucho más concentrada en la economía de lo que era la original, que era mucho más amplia. Vamos a repasar algunos temas, algunos que ya están consensuados y otros que generan polémica. De hecho, una parte es la emergencia administrativa. ¿Se acuerdan que la ley de enero tenía como 11 pedidos de emergencia? ¿Qué significa la emergencia? Que le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo para que pueda hacer las cosas más rápido, con menos controles, pasando por encima algunos mecanismos administrativos del Estado. ¿Qué prevé la emergencia administrativa? La reforma y reducción del Estado, de lo que habla Milei todo el tiempo. Eliminar sectores, eliminar algunas agencias descentralizadas.
el capítulo clave que tienen las privatizaciones. Son 13 en total, eran inicialmente cerca de 30 las privatizaciones que buscaba el gobierno. 41, eran 41 empresas, 41. el listado original, bueno, quedaron en 13, que hay que decir son 13 realmente relevantes, pero son 13. ¿no? Son 13. Sí. Este es un punto que genera mucha discusión, todavía no hay acuerdo con la oposición sobre este punto. El gobierno dijo, yo lo voy a mandar igual, como la frase que recién decía Virginia Milei, que hagan lo que quieran. Bueno, este es uno de los puntos que va a ser un que hagan lo que quieran. Y también proponen un nuevo régimen de empleo público. ¿Qué significa esto? Avanzar con los despidos, la reducción de personal, pero el gobierno quiere crear un marco legal jurídico para evitar que a los que vaya a despedir no le inicien juicio. Por lo tanto, tener, digamos, herramientas para no sumar una ola de juicios contra el Estado. Este capítulo es esencial para el gobierno, porque si bien el gobierno viene ajustando las cuentas públicas y si bien viene mostrando números de superávit financiero, etcétera, lo que hay mucha duda es respecto de cuánto puede llegar a sostener ese nivel de ajuste y ese orden de las cuentas públicas, porque hoy está basado básicamente en la inflación, en lo que se conoce como licuar gastos, es decir, aumentar gastos por debajo de la inflación y como recaudás con inflación, bueno, precisamente la licuadora que Milei dijo que no se negocia. Esto ya apunta a ser sostenible, ese ajuste, porque apunta a la reducción del Estado y a la reducción del gasto del Estado, por eso es vital para el gobierno que esto pase. Otro capítulo tiene que ver con la emergencia económica, también con mucha discusión con la oposición. Por un lado, crear una moratoria y eliminar algunos impuestos. Por ejemplo, están pensando en eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, para que no tengas que pagar. Cuando si vendes una casa o compras, no tengas que pagar el impuesto que es alto. El impuesto a las transacciones. Es importante la moratoria porque los gobernadores están muy de acuerdo, porque eso reparte ingresos para todo el país, digamos. Después la renegociación de los contratos de la obra pública. Algo que se hizo ya en la época de Duhalde cuando fue presidente, renegociar todos los contratos de obra pública, de concesión de servicios, sin tener que pasar por el Congreso. Por otro lado, también avanzar con la desregulación de la actividad privada, algo que está generando, por estos días, lo hablamos hace un ratito nada más, tema prepagas, claro. Desregular genera conflictos, la oposición dice, no te voy a dar vía libre, este es un punto que está generando mucho ruido. Y lo otro es el régimen de incentivo para grandes inversiones, que los gobernadores están chochos con esa idea, porque la idea es captar, por ejemplo, capital extranjero para hacer inversiones en materia de energía. Algunos dicen, pero bueno, tal vez puede perjudicar a alguna empresa nacional. Sí, convengamos que es un régimen muy amplio para todos los sectores, pero claramente destinado a atraer capital extranjero. Hay otro punto que tiene que ver con la emergencia energética, que el gobierno también apuesta mucho. Por un lado, le va a conceder facultades a las provincias. Acá también otro punto en la negociación con los gobernadores, para que no sea solamente el Estado federal el que apruebe concesiones para explotar, explorar, para llevar energía, acumular de un lado a otro, lo van a poder hacer también las provincias. Le quiere dar libertad a las mismas empresas para fijar los precios y exportar. Esta es la gran dificultad, ¿no? Es la madre del borrego de las dificultades que tiene la economía argentina, porque eso implicaría ir a precios internacionales, por ejemplo, de la energía, que bueno, que el ajuste tarifario va en esa línea, pero esto sería completamente desregulado y libre. Y el último punto es algo que se imagina el gobierno, que viene de la década del 90, es que, por ejemplo, vos puedas elegir con qué compañía, a qué compañía le compras la energía. Hoy estás atrapado, depende de tu barrio, tenés una empresa distribuidora. El gobierno se imagina desregular el mercado para que haya competencia de la que te lleva la luz, por ejemplo, a la puerta de tu casa, y así imagina que pueden bajar el precio de la energía a los consumidores. Y vamos a ver el último punto, que no está en el proyecto, pero sí es parte de la negociación, la posibilidad de sumar una reforma laboral, pero que va a ser de uno de los proyectos de la oposición, probablemente el del radicalismo. ¿Por qué? Porque tiene menos discusión que el que pretende el gobierno. Por ejemplo, acá sí se va a eliminar la multa por el trabajo no registrado, es el tema central, es decir, que vos puedas registrar un trabajador, declararlo sin que eso genere un problema por haberlo tenido, no sé, 10 años que no está registrado. Esa es la parte más cara. La multa estaba en el DNU, eso fue suspendido por la justicia, pero lo quieren retomar. Con esto hay consenso. También para aumentar el periodo de prueba. Hoy son 3 meses, llevarlo a 6 u 8, todavía no hay consenso con eso, pero lo que el proyecto no tiene, que sí tenía el proyecto oficial, es no va a penalizar las protestas ni declara algunos servicios esenciales, es decir, la educación es esencial, entonces no
si hay un paro, se tiene que garantizar el 75% de las clases en las aulas. Eso no está en el proyecto del radicalismo y tampoco no está la idea de imponer, no impone el descuento voluntario para a los sindicatos. ¿Qué significa esto? Es, hoy se descuentan automáticamente la cuota gremial, vos tenés que ir a decir, no me descuenten, eso suele generar conflicto. El gobierno que quiere que sea al revés, que el trabajador sea el que tenga que ir a decir, usted descuénteme. Eso no está en el proyecto de la oposición y esto puede llegar a agilizar, permitir la posibilidad de que avance. 4 temas centrales de la negociación. En estas horas se va a conocer exactamente la letra chica y después, obviamente, qué va a pasar en el Congreso.